Adora solo a Dios. Estamos en la sección ahora de Apocalipsis 15, versículo 5 al capítulo 19, versículo 10. Esta sección sigue, por supuesto, la línea de revelación que inició desde el capítulo 1, pero tengamos presente por lo menos la sección anterior. La semana pasada introduje el tema con la siguiente afirmación. El propósito del Evangelio de Dios es que los que viven en la tierra tengan la oportunidad de escuchar quién es realmente quien tiene la autoridad para hablar de vida y en consecuencia autoridad sobre la muerte. En la presente sección, Apocalipsis 15, versos 5 al 19, versículo 10, nos presenta más muerte que vida para los que no adoran solo a Dios. En Apocalipsis 14, versículos 7 y 8 leíamos lo siguiente. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. No se trata aquí de ubicar en el mapa quién es esa gran Babilonia, sino ubicar quién es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales, y así tener cuidado de no desenfocarnos. Cuidado de desenfocarte y perderte lo central del testimonio del libro de Apocalipsis. Y en consecuencia perderte de gozar de los beneficios de conocer la profecía. Capítulo 19. Versículos 9 y 10, el cual sostiene el título o el tema medular de esta sección y en consecuencia de esta exposición bíblica para crecimiento. Apocalipsis 19, versos 9 y 10. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. La profecía fue dada para alentar. Fue dada para animar a la iglesia de Jesucristo, quien dice o anticipa lo que ocurrirá y es la oportunidad entonces para hacer un alto y enderezar el camino y tomar el rumbo dictado por quien da la profecía. La profecía fue dada para perseverar en la verdad de Dios contra viento y marea sociales, políticas y religiosas que se levantan ante el reino de nuestro Señor Jesucristo. Reino según las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene la última palabra. Él tiene el mango del sartén en su mano. Y el mensaje es para la humanidad y en especial para los cristianos, para que entendamos que nosotros tampoco tenemos el mango del sartén en la mano. Es Él. Y es lo que describen las 7 plagas vertidas sobre la tierra y el castigo sobre la gran Babilonia. Avanza hasta regresa a Apocalipsis 15, versículo 7. Apocalipsis 15, versículos 7 y 8. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos.
El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podría entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y leo el capítulo 16, el verso 1. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Un escándalo para algunos e inaceptable para otros. Pero la verdad es que Dios puede hacer lo que quiera sobre su creación. Y la buena noticia es que hay tiempo para volver a Él y salvarse de no dejar de adorarlo cuando la temperatura aumente y las masas se enfurezcan contra Dios por lo que Él tiene preparado antes que se establezca su nueva creación o su reino eterno en la tierra. En el curso de la historia del cristianismo, aquella famosa prostituta la han identificado con diferentes gobiernos e instituciones. Se llegó a sostener que para el tiempo de Juan era Roma, y en el siglo XVI se sostuvo que era el Vaticano con todos sus representantes en el mundo. Cuando podríamos afirmar hoy que la Gran Babilonia representa a los que viven o mueren siendo enemigos de Dios. Viven o mueren como enemigos de Dios. Rehúsan o rehusaron reconocer que Dios creó y tiene autoridad sobre lo creado. Y no blasfeman ni contra su nombre, ni tampoco cierran el libro para ignorarlo. Ocurrió sobre Egipto con las 10 plagas. Ocurrió sobre Israel, Daniel y sus amigos con el imperio precisamente babilónico en el siglo VI, 4 al 6 antes de Cristo. Y frente al, entre comillas, ya y todavía no, volverá a pasar cuando Dios lo disponga. ¿Qué espera Dios que haga su iglesia mientras tanto? Adorarlo solo a Él. Reitero, ocurrió en el pasado. Y hasta que Jesús regrese habrá quienes le hagan batalla al Dios Todopoderoso, y al no arrepentirse padecerán su justicia. Avanza ahora hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Pasa más adelante, versículos 19 y 20. Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos de cada uno. Y aquí es lo medular, lo que uno esperaría que no ocurriera. Pero ocurre. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Habrá quienes se vuelvan a Dios, pero habrá quienes se mantendrán con sus ojos cegados y así maldiciendo al Señor. Mañana probablemente más que hoy. La pregunta no es cuándo ni necesariamente a quiénes, ni necesariamente quienes padecerán el juicio, literal, el juicio, o ese preámbulo, mejor dicho, al juicio. Hay quienes sostienen que esto es tiempo de tribulación después de un rapto para los seguidores de Jesús, aspecto que se lee en las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero lo que dice Apocalipsis, o leemos en Apocalipsis, que dijo Jesús a su siervo Juan, capítulo 18, versículo 8. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga.
Para algunos es escandaloso, para otros es inaceptable. Pero este es el Dios verdadero. Y no hay por qué maquillar, sino está allí justamente para chocarnos y hacernos un alto. Dos textos vinculantes aquí. Uno es de la autoría del propio Juan y el otro es el texto al que nos expusimos el domingo que pasó. Juan 21, versículos 20 al 22. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Este es Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Y a veces tenemos que hacer un alto y revisar quién es el que está sentado en el trono. Quiénes son los que estamos a su alrededor para adorarle, para servirle y para obedecerle, para confiar en él. Leímos también entonces en Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. No es cualquiera. Es amigo y más que nada es un Dios amigo. Es Jesús. Padre bueno, Padre eterno, siempre. Y dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hay una tercera porción bíblica que en Juan también fue autor. Primera de Juan 2:15, y lo voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y subrayé, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por esto solo adora a Dios, adora solo a este Dios revelado, según nuestra Biblia. Y por esta justamente, según nuestra Biblia, en donde nos afirma que Él es el quien tiene el control, ni siquiera nosotros. La pandemia del COVID-19 es posible el escenario perfecto para revisar cómo estamos con respecto a nuestra seguridad que guardamos en Cristo Jesús. El supuesto es que en Cristo lo único que nos faltaría hacer quienes lo adoramos es descansar y morir en paz. Descansar de nuestros pecados, culpas y literalmente morir en paz. Porque lo que hacemos en vida es eco y reflejo de quien tiene el mango por su mano. Y no es para lanzar fuegos o truenos contra los inconversos, sino para modelar al Dios de paz que está en control y que su testimonio aquí resulta de quién es Él. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también Juan escribió en su primer carta, capítulo 4, versículo 8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
Podemos descansar en Cristo. Ya hay todavía no, con la expectativa de su regreso y de su desenlace y del desenlace. Se trata de vivir por el testimonio del gran amor de Dios manifiesto en su Hijo Jesús, quien te permitió conocer el final de la historia y su victoria sobre el mal, sobre la oscuridad, sobre los enemigos de Dios. No se trata de vivir con miedo ni culpa, ni mucho menos con odio y resentimiento por quienes nos lanzaron al foso de los leones o nos crucificaron. Es descansar en que Jesús pagó en la cruz para que en el juicio final tú seas libre de ser consumido por su fuego eterno. Y si nos disciplina hoy, lo hace porque eres hijo para nosotros los varones e hija para las damas. Y te ama. Lo hace para que no seas cómplice de las mentiras del diablo. Entre muchos que se identifican con Cristo, pero son adúlteros espirituales y han pretendido comprar la satisfacción en Cristo o vender el evangelio como una prostituta para quedar bien con la sociedad. ¿Qué está implicando toda esta sección? Preserva en adorar solo a Dios. Y progresar en lo que esto significa. Aun cuando tienes salud, aun cuando tienes vida, progresar en lo que eso significa frente a tus familiares, vecinos, compañeros de colegio, universidad o en el trabajo. Incluso en la misma iglesia local. Porque se trata de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. No en una denominación o agrupación o apellido congregacional. Es Jesucristo. Y en consecuencia, vivir por Él. Vivir por Él. Vivir con su mente. ¿Sabes que algunos mueren en la mente antes de tiempo? Y se abandonan a sí mismos. Y también a sus propósitos aquí, según el escenario de etapa de vida. Ero me compartió el siguiente artículo titulado así: Ateos y agnósticos duermen mejor que los cristianos, según estudio. Cito una sección del artículo. A los encuestados le preguntaron acerca de su afiliación religiosa, comportamientos y percepciones, así como su dificultad para conciliar el sueño y las horas promedios que duermen. Los resultados descubrieron que para conciliar el sueño descubrieron que el 73% de los ateos y agnósticos permanecen dormidos durante 7 o más horas y tienen pocos inconvenientes para tener sueño. Mientras que el 63% de los católicos y solo el 55% de los bautistas informaron dormir al menos 7 horas por noche. Otro dato que llamó la atención es que los participantes que aseguraron dormir más de 7 horas, en su mayoría creen que irán al cielo. Por ello, los autores aseguran que este patrón indica que un mejor sueño conduce a una perspectiva más optimista. Por tal razón, los académicos consideran que una forma de manifestarla es por medio de las expectativas positivas de llegar al cielo. Por la seguridad en quien tiene autoridad sobre la vida, la muerte y la salvación, el cristiano descansa mejor. Y creo yo que es una expresión también perfecta de adoración al Rey. En paz me acuesto porque sé en quién he confiado. Salmos capítulo 5. Y así también dormiré. Fíjate en Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles.
El descanso probablemente del ateo es aquí, pero según la revelación profética, jamás descansará cuando haya pasado este lado del cielo. Mientras que nosotros sí. Y por esto adora solo a Dios. Adora solo a Dios. Probablemente no dormimos algunos por la tarea casi gigantesca frente a uno. Pero la gracia está justamente para no confiar en las obras, sino en la fe de Jesús. Y empezar a autorregularnos. El de celebrar, el de llorar, el de preocuparse, pero no al punto de otra vez perdernos de adorar a Dios y en consecuencia descansar, servir y amar, como nos quiere nuestro Señor entrenar. Entonces llegamos al cierre de la escena, a las alturas del capítulo 19, para cerrar y afirmar: la adoración le pertenece a nuestro Dios, no a nosotros, por mucho que hagamos o mucho que descansemos. Entonces, versículo 4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: amén, aleluya. Lo mismo allá desde el capítulo 4 y 5. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Gloria al Señor. Y paz a nuestra alma, a nuestra mente, salud a nuestro cuerpo y vida, justamente para ser testimonio mientras esperamos ese momento y otros más hagan un alto y se sumen a esta adoración hoy y por la eternidad, en donde es mucho más que cantar bonito o tener una lista en el playlist, en el cerebro o en los dispositivos. Claro que sí, eso influye, administra los pensamientos ante el fatalismo, el pesimismo y la ignorancia de quienes nos rodean, o incluso nuestra ignorancia también. Pero es adorar con todo, adorar con todo. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. ¿Sobre quién reina Jesús? Los salmos hablan de que toda la creación. Hay un canto precioso: si los mares alaban, si las montañas alaban, yo también. ¿Sobre quién reina Jesucristo? Sobre quienes comenzó a reinar. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y abre paréntesis: el lino fino representa las acciones justas de los santos. Que vuelvo a repetir, que es la coherencia entre lo que cantamos, entre lo que oramos, entre lo que leemos y lo que hacemos. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina sobre tu hogar? Ya y todavía no, de adorar bien a Dios, es posible en Cristo. Puede iniciar hoy si decides aceptar su vida y su autoridad sobre la muerte. Con una pandemia, o ante una pandemia, o entre leones hambrientos por causa del testimonio de Jesús, en donde muchos fueron arrojados, o entre llamas, como fue Daniel ante el imperio babilónico. Pero que todo el testimonio
de los fieles, de los santos, de sus acciones justas, precisamente es de muestra de perseverar en cómo quiere el esposo a su iglesia para esa boda. Perseverar vestida de acciones justas, evidencia de la gracia y del amor de Dios. Y que en la justicia de Dios, que no proviene de nuestras obras, sino mediante la fe y que proviene de Dios, como leíamos en Filipenses 3:9, descansamos en la justicia de Él y no en la nuestra. El ángel me dijo, escribió Juan, Apocalipsis 19, versículo 9. Escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Esta profecía. Y en cuyo caso podemos albergar toda la revelación que es útil para entrenar, corregir, enseñar, instruir, para que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra en este lado del cielo, aunque tenemos vida, para adorar a Dios y adorarlo bien. Ella inspira nuestra adoración exclusiva a nuestro Dios, porque Él tiene el mango del sartén en su mano y nos prepara para seguir alimentándonos y preparándonos para ese día. Para algunos será terrible, para otros será aún más terrible, porque su esperanza o la promesa de su esperanza es ilusoria y terminará en muerte eterna. Adora solo a Dios. Nos prepara bajo este lado del cielo día a día para ser la iglesia que adora su nombre en pandemia, ante la muerte de algunos y aún más ante las decisiones de vida de otros. El ser fiel a Dios para nosotros los casados, a nuestras esposas o a nuestro cónyuge. A los solteros fieles a Dios y ¿por qué no? A su futuro cónyuge. Fiel a Dios, porque la vida y la historia aún no ha terminado. Y lo que le espera aún es que se le adore solo a Él, para que el mundo crea que hay vida en este lado del cielo y también en el otro lado. Hay vida para los que hoy están llenos de amor e ignoran las profecías. Hay vida. Jesucristo es quien nos sostiene, nos creó y sostiene. Adora solo a Dios, hoy, mañana y siempre, para la gloria de Dios nuestro Padre y para la salud de su iglesia, en la medida que somos coherentes cada vez más en Él, entre lo que cantamos y así vivimos. Sobre la justicia de nuestro Dios, sobre la gracia de nuestro Señor y sobre lo que estamos viendo que Él está generando en su iglesia. Esperanza, ánimo y seguridad en medio del control que no tenemos y es exclusivo para quien nos creó.